Ahora realizaremos la conexión de los diferentes componentes para poder efectuar las medidas. Conviene siempre seguir un orden, empezar desde algún punto del circuito y conectar en primera instancia todos los componentes que van en serie, es decir, uno a continuación del otro. Entonces podemos empezar teniendo en cuenta primero también los colores de los cables nos van a guiar en eso, y es conveniente, por ejemplo, utilizar cables de color rojo para empezar a conectar si nosotros vemos que la corriente fluye a partir del borne positivo. Por ejemplo, en este caso yo voy a conectar al borne positivo de la fuente y me imagino la corriente fluyendo de esta manera, ¿sí? Por el cable. El otro extremo, entonces, es como si tuviera una manguera por la cual sale agua. Yo en este caso lo voy a conectar al siguiente componente. El siguiente componente va a ser este potenciómetro, y si bien no tiene polaridad, tengo que tener cuidado cómo conecto esto para que me sea útil en el circuito. Yo quiero variar la resistencia eléctrica del circuito, la puedo variar así entre estos dos puntos que están acá, el esquema nos ayuda a visualizar eso, o entre estos dos de acá. No va a variar si lo conecto entre los extremos, los dos amarillos, entonces, porque en ese caso estaría conectando una resistencia fija y la corriente por lo tanto también va a ser fija. Entonces, lo que voy a hacer es conectar uno de los dos extremos, por ejemplo en este caso el amarillo, y me estoy imaginando la corriente, ¿se acuerdan que viene fluyendo de esta manera? Va a atravesar el componente y acá la voy a sacar con otro cable. Entonces voy a usar ahora en este caso un cable negro, podría ser rojo, sería conveniente de hecho. Bueno, y lo voy a llevar al siguiente componente. El siguiente componente puede ser, por ejemplo, esta placa. Esta placa acá me está mostrando líneas blancas indicando las conexiones eléctricas, que las podemos ver en el lado de atrás, ¿sí? Todo lo que está en esas placas de cobre está interconectado entre sí, y de este lado lo vemos como líneas blancas. Entonces, yo puedo conectar en este extremo del resistor o en el otro, puedo elegir este, por ejemplo, en cualquiera de los tres bornes, porque estos están todos unidos como ustedes vieron. Entonces conecto por medio del cable a este extremo, la corriente viene fluyendo desde el potenciómetro por este cable, atraviesa el resistor y ahora va a salir de acá con otro cable que lo voy a llevar ahora en el último componente que me interesa, que va a ser el instrumento de medida, y en este caso, como el instrumento de medida es el amperímetro que va conectado en serie, lo voy a conectar con otro cable por medio de ese borne. Este borne va conectado al positivo del instrumento, ¿sí? Acá puede haber alguna confusión, conviene también utilizar un cable rojo entonces, y bueno, ya que tenemos un cable rojo vamos a hacer eso, ¿sí? Porque entonces no nos confunde, porque se acuerdan que la corriente tiene que entrar al instrumento por el borne positivo del mismo. Entonces acá la corriente viene saliendo por este cable y yo lo llevo al instrumento entrando por el borne positivo. Recuerden que acá tengo todas estas escalas que son las que voy a usar, exceptuando la de 10 amperes, que va conectada con este borne. Entonces uso el borne positivo que me va a habilitar cualquiera de estas escalas que están acá. Y para cerrar el circuito, lo que hago es tomo el cable negro, la corriente sigue fluyendo por acá ahora, y lo llevo hasta la fuente de alimentación, que es la única que me queda con un borne sin conectar. Entonces ahora vamos a repasar las conexiones y van a ver que entonces el circuito queda totalmente cerrado. Tengo este cable, lo conecto al amperímetro, del amperímetro va al resistor, el resistor va al amperímetro y del amperímetro, como dijimos recién, vuelve a la fuente. Entonces quedan, lo voy a separar para que se vean mejor las conexiones. Más de lejos, ahí tenemos el circuito cerrado. Nos está faltando conectar el último instrumento, que es el voltímetro. Para conectar el voltímetro, lo que hacemos es conectar los cables primero a los bornes, ¿sí? En este caso estaríamos usando el borne positivo, igual que en el otro caso, y el borne negativo. Entonces, la corriente la tenemos que tomar entrando en su instrumento. Entonces tenemos que recordar por dónde la corriente entró al resistor. Entonces, si seguimos nosotros el paso anterior, acá la plaqueta une el resistor con
el cable que viene del potenciómetro. Por acá viene fluyendo la corriente y por lo tanto acá va a estar nuestro borne positivo. ¿Sí? Y una vez que tenemos fijado ese, el otro va a ser el que está anexo. Puedo conectarlo directamente a cualquiera de estos bornes o superponerlos acá. Acá, si ustedes se fijan, es el único lugar donde tengo dos cables conectados al mismo borne, porque esta es la conexión del voltímetro en paralelo. Es el único componente que pongo en paralelo y por lo tanto es conveniente hacerlo al final. Lo que tenemos que hacer ahora es fijar las escalas. Por ejemplo, en el caso del voltímetro es fácil porque dijimos que la fuente va a estar ubicada en 9 volts. Quiere decir que cualquier medida que yo haga acá nunca va a pasar de esas medidas, de hecho va a ser menor. Entonces acá, cuando elegimos en qué ponerlo, me fijo voltímetro, corriente continua, la escala 20 volts. ¿Puedo ponerla en la de 200? Puedo, pero pierdo cifras significativas. Entonces, tengo que poner una escala que sea la mejor posible para las medidas que voy a efectuar. En este caso, por ejemplo, yo sé que no la puedo poner en 2 porque no me alcanzaría, ¿ya? Y eso ustedes lo verían como un 1 acá. No lo rompen el instrumento, pero no le sirve, no pueden hacer las medidas porque se sobrepasa. Y la más próxima sería la escala hasta 20 volts. Esa la conozco. La intensidad de corriente no sé, porque ustedes no conocen qué corriente va a pasar por este circuito y por este resistor en particular. La corriente fluye a través de todo el circuito, como bien lo conectamos en serie. Entonces lo que hacemos en primera instancia es conectarlo acá en intensidad de corriente continua. ¿Ven? No tienen que perder de vista lo que están midiendo. Este va a ser el amperímetro y este otro va a ser el voltímetro. Así que en el amperímetro lo que hacemos es ponerlo en el valor mayor que tengamos, pero que no sea de 10 amperes, pues sabemos que ese no lo conectamos a ese borne. Entonces vamos a elegir acá 200 miliamperes. Seguramente va a ser muy alto, pero nosotros no sabemos cuál va a ser la intensidad de corriente por ese resistor. Entonces acá sí tenemos que tener cuidado porque puede romperse el instrumento. Generalmente lo que se quema es el fusible, pero bueno, es preferible que no hagamos eso porque no tenemos materiales para reponer a cada rato.